Estamos con la profesora Karina Chauderón en la Escuela de Comercio Ingeniero Álvarez Condarco. Estamos por proceder a realizar la entrevista. Buenos días, profesora. Buenos días, profesora. Estoy a su disposición. Bien, pregunta 1. ¿Qué recuerdos tiene de las primeras veces que usó tecnología? La verdad que los recuerdos que tengo en mis primeras experiencias con la tecnología no han sido buenas. Desde, por supuesto, manejar un celular que me costaba horrores, no sabía dónde buscar, por ejemplo, la agenda, la calculadora, cómo enviar un mensaje, y cuando comencé a usar la computadora, la desconfiguraba frecuentemente porque realmente no sabía manejarla. Pero por supuesto, con el paso del tiempo he ido aprendiendo la técnica y viendo cómo podía, ¿no es cierto?, salvar cada, digamos, obstáculo que se me presentaba en el uso de las TIC. ¿Actualmente le gusta usar herramientas TIC? La verdad que sí, me gusta mucho usar las TIC en el aula. Por supuesto, hablemos de TIC desde la computadora hasta el celular, el televisor con una video. Sí me gusta realmente y lo empleo en el aula. ¿En qué ocasiones las utiliza y para qué funciona? Por ejemplo, para dictar mis clases. Yo utilizo la computadora, por ejemplo, diferentes software que vienen. En el caso, por ejemplo, para trabajar un texto expositivo, presento la herramienta de un CMAP Tool y el chico sintetiza, hace una síntesis para luego, ¿no es cierto?, incorporar la información, fijarla más que nada. Y en el caso, por ejemplo, de trabajar una obra literaria como una novela, utilizo el Foxy Reader. ¿Por qué? Porque le permite al chico ir señalando, marcando lo que le interesa, siguiendo una línea de lectura. Bien. ¿Cuáles son los factores que la motivan a usar TIC? ¿Hay factores que la desalientan, por ejemplo? En realidad, hay factores que sí me desalientan. Como por ejemplo, no en todos los alumnos, pero en ciertos y determinados alumnos que no, aún a pesar de la motivación, no les interesa trabajar con las TIC. Y hablemos desde ver una película hasta trabajar con un software. En su opinión, ¿cree que los alumnos tienen una actitud positiva a la hora de usar TIC en el aula? Muchos alumnos sí la tienen, pero otros no tienen, o sea, es decir, no les interesan las TIC, ¿sí? Es más, sufro asiduamente en el aula de alumnos que no traen la máquina para trabajar, y bueno, yo me veo impedida en ese grupo muchas veces, ¿no es cierto?, de avanzar. ¿Cuáles son las actividades que más realiza con TIC? Por ejemplo, actividades individuales y actividades junto con los alumnos. En el caso de las individuales, por ejemplo, yo muchas veces preparo una clase utilizando un PowerPoint y les paso a los alumnos, por ejemplo, de un determinado movimiento literario, ¿sí?, que muchas veces es, digamos, un poco complicado para que el alumno se apropie porque hay que hacer determinadas abstracciones. Y en el caso de los alumnos, por ejemplo, yo trabajo mucho con el Movie Maker, en el caso de la literatura, para la producción de un microrrelato, por ejemplo. Ellos producen un microrrelato. ¿Y por qué un microrrelato y no un cuento? Porque el microrrelato se puede hacer en 2 o 3 líneas. Entonces es como que lo atrae más al chico porque tiene que escribir menos. Entonces yo utilizo el Movie Maker y los hago que a partir de este cuento, ¿sí?, produzcan un Movie Maker. ¿Qué tipo de actividades con TIC se encuentran útiles y enriquecedoras para realizar con los alumnos? Bueno, por ejemplo, el caso del Movie Maker, que a mí me da muchos y buenos resultados. Ese sería un ejemplo. Bien. ¿Qué tipo de recursos digitales encuentra útiles y enriquecedores para incluir sus clases? Mencionar sitios web, portales, fuentes de donde descarga o obtiene sus recursos. Por ejemplo, en el caso de trabajar con una web quest, yo voy, ¿sí?, les doy la web quest, por supuesto, previamente ya realizada, la web quest, que es un trabajo de investigación, y el chico ingresa y desarrolla el trabajo. En el caso, por ejemplo, de consultas, consultan Wikipedia
consultan el portal Educar y también en el caso de la literatura una revista prestigiosa que la saca la Facultad Complutense de Madrid, que es la revista Espéculo. Bien. ¿Hay alguna aplicación o software de las netbooks que encuentra especialmente provechosa para sus clases? ¿Alguna aplicación o software con la que los alumnos se entusiasmen especialmente? Y bueno, sí, podríamos mencionar el Movie Maker y el Comic Life, que por ahí es atrapante para el chico, sigo sosteniendo, no para todos. ¿En qué medida considera que las TIC están cambiando o cambiarán sus prácticas de enseñanza? Yo creo que las TICs están siendo más difundidas, están siendo más incorporadas en el ámbito de la educación, pero creo que todavía hay mucho para mejorar y que no tan solo se trata de incluir TICs, sino de trabajar en otros sectores que creo que sería altamente positivo, como por ejemplo la concientización del chico en la importancia de la educación. Bien. ¿Cómo describiría el papel del docente a partir de la integración de las TIC en las escuelas? Bueno, yo creo que el papel fundamental acá del docente es la orientación, la guía que este tiene que hacer nosotros con el alumno. ¿Por qué? Porque el chico sabe manejar mucho las redes sociales, pero tal vez las herramientas no las conoce. Entonces ahí, ¿no es cierto?, donde entra el papel preponderante del docente como interventor, ¿no es cierto?, y como facilitador y presentador de esas herramientas que al chico le van a servir, que le son útiles para abordar, ¿no es cierto?, contenidos que son importantes para ser desarrollados en el aula. Para cerrar, ¿le gustaría comentar alguna anécdota o experiencia relacionada con el uso de las TIC en sus clases, en la escuela o en su vida diaria? Sí, la verdad que me gustaría comentar una experiencia que tuve yo con los alumnos de primer año. Como bien sabemos, los alumnos de primer año que ingresan no tienen sus máquinas. Entonces ellos querían trabajar con las máquinas y en las máquinas, por ejemplo, de la sala de informática no había determinados programas con los cuales teníamos que trabajar. Entonces los alumnos se movilizaron pidiendo máquinas prestadas para trabajar, por ejemplo, el texto expositivo con el CEMAP Tool y fueron realmente muy favorables los resultados que obtuvimos. Bien, muchas gracias, profesora. No, de nada. La participación.